vamos a continuar haciendo un acercamiento en general a los salmos. Recordemos que hemos estado tratando de definir qué es un salmo y ahora vamos a ver cuál es el uso que se le daba a los salmos a lo largo de su historia, cuál es el uso que se le ha dado a los salmos a lo largo de su historia. Entonces, para esto lo vamos a estar revisando desde diversas etapas del pueblo de Israel. En primera instancia vamos a estar revisando cuál es el uso que se le daba a los salmos antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, cuál es el uso que se le daba a los salmos en los tiempos de Jesús y cuál es el uso que se le daba a los salmos en los tiempos de la iglesia apostólica. Entonces, comencemos con cuál es el uso que se le ha dado a los salmos a lo largo de su historia. Para ponernos en contexto, cuando hablamos del uso de los salmos antes del exilio, estamos hablando aproximadamente desde el año 1500 a.C. hasta el año 587 a.C. Y en general tenemos que saber que la poesía hebrea es muy antigua, de mucho incluso anterior al 1500 a.C., el registro arqueológico de los cuales se demuestra que la poesía ya era utilizada por las antiguas civilizaciones y con ello la poesía hebrea. Y los hebreos, desde muy temprano en su historia, ellos utilizan la poesía para expresar mensajes o verdades que fueran memorables. Ellos utilizaban mucho la rítmica de ideas, las figuras y las imágenes. Y podemos ver algunos poemas que son del texto bíblico. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, la bendición que da Jacob a sus hijos está cargada de poesía. La bendición de Moisés en Deuteronomio capítulo 33 también está cargada de poesía. El cántico de Moisés y de María es una poesía en Éxodo capítulo 15. El cántico de Débora en Jueces 5 también es una poesía. La profecía de Balaam o los oráculos de Balaam en Números capítulo 23 del versículo 7 al 10 también son dichos en forma de poesía. Y vemos también el cántico de Ana en 1 Samuel capítulo 2, que también las palabras fueron comunicadas en forma de poesía. De esta manera podemos darnos cuenta de que el uso de la poesía en el tiempo bíblico y en el antiguo Israel era algo muy frecuente. Y ahí es donde se confirma de que los hebreos desde muy temprano en su historia empezaron a utilizar la poesía para expresar sus mensajes, porque ellos querían que sus mensajes, sus verdades fueran memorables, usaban la poesía incluso como recurso memotécnico para poder ir asimilando ciertas verdades. Entonces, cuando hablamos del uso de los salmos a lo largo de la historia bíblica, y pensando en esta época, entre el 1500 y 587, si le hacemos caso a los títulos de los salmos, el primer salmo que tenemos registrado en la escritura, hablando de los salmos, el primer salmo registrado en la escritura es el salmo número 90, que es un salmo al cual se le atribuye la autoría a Moisés. Este podría ser uno de los primeros salmos que se escribieron. Hay todo un debate con respecto al tema del título que aparece en el encabezado del salmo, porque igual aparece en los idiomas, aparece en los manuscritos originales, algunos encabezados, y de ahí hemos sacado la autoría. Hay todo un debate con respecto a eso, va a ser materia de otra clase, de otro video, pero suponiendo que es correcto lo que afirma el título, el primer salmo que tendríamos nosotros sería el Salmo 90, y eso ya nos da un indicio, una verdad, que desde ese tiempo ya estaban siendo registradas las palabras de Moisés, que lo vemos también con el Pentateuco, y desde ese tiempo ya estaban siendo registradas estas palabras con las cuales se le daría vida después a las memorias del pueblo hebreo. Entonces, vemos que desde ese momento las palabras de Moisés ya estarían siendo registradas de alguna manera. No olvidar que el desarrollo de la escritura fue muy temprano también en el antiguo Israel y en general en las regiones aledañas al pueblo de Israel. Entonces ahí partiríamos con el primer salmo y luego, bueno, comienza la monarquía, tenemos la época de Saúl, de David, de Salomón, y es en este periodo donde se da el mayor desarrollo de salmos. Específicamente es en el periodo de
David. No olvidemos que David es autor de varios salmos, 74 salmos si no me equivoco. Entonces es autor de muchos salmos. Casi la mitad del libro de los salmos le atribuimos la autoría al rey David. Em, entonces es probable que estos salmos hayan sido dichos anteriores que iban siendo transmitidos de generación en generación y que formaban parte de la memoria colectiva o incluso individual del pueblo hebreo. Entonces, estos salmos se quedaban en la mente del pueblo y lo más probable es que después hayan sido registrados y preservados por los mismos sacerdotes, especialmente el cuidado que tenía, bajo cuidado que tenía el rey David durante su reinado. Algunos salmos, por ejemplo, eran creados para una ocasión de adoración, eh, y, y ahí este salmo era creado para esa ocasión y luego quedaría como un salmo adicional para ser utilizado en la vida del pueblo. Y estos poemas eran registrados probablemente por los sacerdotes, eran guardados en el quehacer tanto del tabernáculo primero y luego del templo. Entonces estamos tratando de revisar cuál es el uso de los salmos antes del exilio de Babilonia, y vamos a diferenciar esto con el uso de los salmos antes de la construcción del templo de Salomón, y es decir, en el momento en que se adoraba o que existía el tabernáculo, y después vamos a estar viendo el, el uso de los salmos después del templo de Salomón, pero no olvidar que cronológicamente estamos antes del exilio. Ya estamos, si bien estamos antes del templo, después del templo, pero antes del exilio de Babilonia. Vamos a ver el uso principal de los salmos antes del exilio de Babilonia. Vamos a hacer una división aquí de dos subetapas. Vamos a estudiar primero lo que ocurre antes. Vamos a usar como eje de referencia el templo de Salomón, que construye Salomón. Y vamos a ver cómo era el uso de los salmos antes de la construcción del templo de Salomón y qué es lo que pasa después y antes del exilio de Babilonia. Entonces, no olvidemos, estamos tratando de ver cuál es el uso que se le daba a los salmos antes del exilio de Babilonia, pero vamos a hacer una división entre el periodo que es antes del templo y después del templo. Antes del templo, debemos entender que los salmos, que el pueblo de Israel en realidad adoraba a Dios en los lugares altos. En los tiempos de Samuel, en los tiempos de jueces, el pueblo adoraba a Dios en los lugares altos. Después, en los tiempos de la monarquía, y específicamente con David, es que el pueblo empieza a adorar más bien en el entorno del tabernáculo. Recordemos que no existía templo hasta ese punto, solamente existía el tabernáculo, esta carpa, esta tienda de campaña, donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios, y David tiene en su corazón traer el tabernáculo y llevarlo hasta Jerusalén. Entonces es en ese contexto que los salmos eran utilizados antes en los lugares altos. Tal vez habían ciertas frases que formaban parte de algún salmo, ciertas frases que se repetían durante estas instancias comunitarias y el desarrollo de la fe de Israel. Lo más probable es que mientras vayan o en las caravanas, también es probable que se hayan recitado estos salmos que expresaban la fe del pueblo de Israel. Pero mayoritariamente la mayor producción de salmos fue en los tiempos del rey David. Los salmos se utilizaban ahí en el contexto del tabernáculo. Se utilizaban, por ejemplo, los salmos eran cantados, los salmos eran recitados durante el sacrificio. Es probable que haya ido algún oferente a hacer un sacrificio al tabernáculo y la respuesta del sacerdote haya sido con un salmo. Y se usaban los salmos también como en el contexto individual para la enseñanza y para la meditación. Y en el contexto más comunitario se utilizaba, por ejemplo, en las reuniones familiares para alabar a Dios, para expresar la fe e incluso para expresar la esperanza. Y luego que muere David, Salomón construye el templo a Dios. En ese contexto, los salmos siguieron siendo utilizados. En los tiempos de David hubo como un ordenamiento del salmo. Se cree que en este periodo se forma el primer libro, el libro 1, es decir, del Salmo 1 hasta el Salmo 41. Vamos a ver esa división más adelante, pero es probable que en este tiempo haya surgido esa primera colección,
y el uso de los salmos se empieza a masificar ahora desde el templo hacia las familias. Em, en los tiempos post-templo, en los tiempos después de Salomón, después de que se construye el templo de Salomón, em, los salmos se siguen utilizando en las festividades religiosas, en el momento de los sacrificios. También los salmos pasan a formar parte de la liturgia, de la actividad que se hacía en el templo. Hay un salmo ahí de Salomón, por ejemplo, y vemos que se utilizaba también los salmos para la enseñanza y la meditación individual. Después que muere Salomón, hay algunos salmos que le llaman salmos de entronización, que se usaban cuando, por ejemplo, había algún rey que venía del linaje de David, se estaba siendo entronizado, es decir, estaba todo este evento donde se conmemoraba o se presentaba el nuevo rey. Es probable que se hayan utilizado ciertos tipos de salmos para esas ocasiones. Em, Eso. Después vamos con el uso de los salmos durante el exilio. Recordemos un poco de historia bíblica, que el pueblo de Israel, em, a la muerte de Salomón, es que el pueblo de Israel se divide en dos grandes tribus, o en dos grandes reinos más bien. Tenemos el reino del norte y el reino del sur, de las cuales 10 tribus son pertenecientes al reino del norte, 2 tribus, Judá y Benjamín, pertenecen al reino del sur, em, y, y empiezan a coexistir como reinados paralelos pero independientes. A veces están en guerra, a veces están en paz, ambos reinados, el reino del norte con el reino del sur, y ambos reinados sufren la invasión de pueblos extranjeros. En primer lugar, parte Asiria, que invade el reino del norte y se mezcla con el pueblo del reino del norte, y como que el reino del norte no vuelve a ser mencionado en la historia bíblica. Y luego tenemos más adelante en el tiempo que el reino del sur también va a cautividad por los babilonios, em, y tenemos, se le llama la gran cautividad babilónica en realidad, eh, donde el pueblo va a cautiverio. Se desarrollan las historias, por ejemplo, del profeta Daniel, de Ezequiel, em, de Esther. Son personajes que pertenecen a esta época, y el pueblo va a cautiverio y va al exilio, el gran exilio que es producido por el pueblo babilónico sobre el pueblo de Israel. Entonces, recordemos ese contexto y recordemos que el pueblo estaba disperso. El templo había sido destruido, la ciudad había sido saqueada completamente, las murallas habían sido destruidas y había sido incendiada la ciudad. Entonces el pueblo estaba totalmente disperso, y en ese momento, al ir al exilio, es que el pueblo necesita estar en contacto con su cultura, con lo que ellos creían, y es que surge ahí, en ese contexto del exilio, surgen las sinagogas, se juntaban las familias para poder meditar la ley del Señor. Y desde ahí empezaron a entender por qué habían llegado al exilio, ¿no? El pueblo da la verdadera importancia al texto bíblico cuando está en el exilio. Y ahí es cuando los salmos también le permiten a las familias del pueblo hebreo mantener un poco su identidad, cuál era su cultura, de dónde venían, quién es el Dios en el cual ellos creían. Y en este contexto que los salmos son recitados en las sinagogas, son cantados en las sinagogas, y se usaban los salmos para la enseñanza y la meditación individual. Em, Incluso los israelitas usaban los salmos como para expresar su tristeza, de ahí surgen también los salmos imprecatorios, que los vamos a ver qué es lo que significan. Em, pero ellos utilizaron los salmos y a la vez hubo producción de salmos durante el exilio. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el Salmo 137. em, pero en general podemos decir que los salmos durante el exilio fueron una fuente de consuelo, fueron una fuente de fortaleza para el pueblo de Israel. Eh, fue el medio que Dios utilizó para conservar la identidad del pueblo hebreo, y para mantener en sus mentes una verdad fresca de su persona. Y después del exilio, recordemos que se da el decreto de Ciro, los judíos pueden regresar desde las distintas regiones de Babilonia a su tierra, y vuelve un grupo de judíos y reconstruyen el templo. Hay toda una historia ahí, y algunos personajes bíblicos que van de la mano en este periodo son Esdras, Nehemías, por ejemplo, el profeta Ageo, Zacarías, y ellos son personajes que están en este tiempo. Pero ¿cuál es el uso que se le da a los salmos en este tiempo? Básicamente, los salmos son utilizados en el quehacer del segundo templo. Ahí se utilizaban nuevamente los salmos. Es probable que la colección se haya ido agrandando, la colección de salmos, ya se va añadiendo las otras
la colección 2, 3 y 4 tal vez. Em, y los salmos se utilizaban en el culto público, en el segundo templo, se usaban para la enseñanza y la meditación individual y colectiva, y en las sinagogas tenían el mismo uso que tenían durante el exilio, es decir, se reflexionaba en torno a los salmos, en las fiestas se cantaban los salmos, y en los sacrificios los salmos eran proclamados a viva voz. Eh, Tenemos incluso algunas indicaciones desde el Talmud, que es un libro de tradiciones del pueblo de Israel. Ahí se nos cuenta que, por ejemplo, que habían ciertos salmos que se usaban durante la semana. En el templo, por ejemplo, se usaban los siguientes salmos durante los sacrificios diarios. Por ejemplo, el domingo utilizaban el Salmo 24. El día lunes, en los sacrificios diarios del templo, se usaba el Salmo 48. El día martes es el Salmo 82. El miércoles el Salmo 94. El jueves el Salmo 81. El viernes el Salmo 93. Y el sábado el Salmo 92. Y cuando habían fiestas religiosas grandes, por ejemplo, se cantaban los salmos. Cuando estaba la Pascua, por ejemplo, se cantaban los salmos 113 al salmo 118 y el salmo 135. Cuando era la fiesta de la luna nueva, se recitaba o se cantaba el salmo 81. En la fiesta de los tabernáculos se cantaba el salmo 118. Y el salmo 145 se usaba en cada uno de los festivales anuales. Y el salmo 130, por ejemplo, era usado en el día de la expiación. Entonces, los salmos se utilizaban durante el quehacer de la historia del pueblo de Israel. Entonces hemos estado viendo cuál es el uso de los salmos antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Y ahora vamos a ver cuál es el uso de los salmos en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, el uso de los salmos era muy similar al de la sinagoga. Se usaban los salmos en el culto público, en el templo de Jerusalén. También se usaban en la enseñanza y en la meditación individual, en el contexto más familiar. Y en general los salmos eran conocidos y memorizados por amplios sectores de la población. A esta altura los salmos eran considerados sagrados, incluso considerados proféticos. Y en general podemos ver que Jesús mismo cantó los salmos. En Mateo 26, por ejemplo, Jesús oró los salmos. Lucas 22, 39, Jesús predicó de los salmos, Marcos 12, 35. Incluso Jesús citó los salmos para dar alguna enseñanza. Aquí hay otra tabla con algunos usos de los salmos en la vida de Jesús. Es muy probable que la última cena, cuando no se nos dice en el texto bíblico de después que hubieran cantado el himno, es muy probable que ese himno haya sido un salmo. Jesús está en la cruz y él cita el Salmo 22 en Mateo capítulo 27, versículo 46. Jesús utiliza el Salmo 110, por ejemplo, para enseñar sobre el Mesías. Eso lo hace en Marcos 12, 35 al 37. Jesús cita el Salmo 118 cuando está en su entrada triunfal a Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículo 9. Y Jesús y sus discípulos cantan un himno después de la última cena, y es muy probable que haya sido un salmo, pero el texto bíblico no nos dice cuál es. Entonces, podemos ver que el maestro continuamente oraba los salmos, cantaba los salmos, predicaba los salmos, citaba los salmos. El maestro estaba permeado de los salmos. Y hemos visto entonces cuál es el uso de los salmos antes del exilio, durante el exilio, después del exilio y en los tiempos de Jesús. Y nos queda para ir finalizando ya cuál es el uso que se le daba a los salmos en los tiempos o en el tiempo de la Iglesia Apostólica. Y en el tiempo de la Iglesia Apostólica en general el uso del salmo era similar. En las reuniones de alabanza eran utilizados para adorar a Dios. También se utilizaban los salmos para la enseñanza y la meditación individual. La iglesia primitiva cantaba los salmos, predicaba los salmos, citaba los salmos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las siguientes citas. Vemos que en Hechos capítulo 1, por ejemplo, se cita el Salmo 69 para justificar quién iba a reemplazar a Judas Iscariote. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro está citando el Salmo 16 para argumentar que Jesús iba a resucitar, que el Mesías iba a resucitar. Entonces él utiliza como su fundamento el Salmo 16. En Hechos capítulo 2, versículos 34 al 35, de nuevo, el apóstol Pedro está hablando de que está citando el Salmo para poder hablar acerca de la exaltación de Cristo y de que Cristo iba a ser sentado a la diestra de Dios.
Entonces ahí en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro cita el Salmo 110. En Hechos capítulo 4 vemos que la iglesia o los discípulos citan el Salmo para orar juntos, para pedir fuerzas, para predicar en medio de la oposición. En Hechos capítulo 7, versículos 49 al 50, Esteban está citando el Salmo 132, versículos 13 y 14, para poder argumentar de que Dios habitaba en todas partes. Después vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, que Pablo ahora está citando el Salmo 16 para demostrar que la verdad acerca de la resurrección del Mesías, de Jesús. Y en general, los discípulos argumentaban con los salmos y enseñaban y usaban los salmos para poder predicar acerca de Jesús como el Mesías que había sido prometido y atestiguado por el Antiguo Testamento. Entonces vemos en la iglesia primitiva de que la iglesia continuamente estaba citando los salmos, estaba argumentando con los salmos. Ellos oraban muchas veces los salmos y la utilizaban, la consideraban, la enseñaban como palabra inspirada de Dios. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo cuál es el uso que se le ha dado a los salmos a lo largo de la historia bíblica. Hemos observado que los salmos son frecuentemente utilizados con un sentido devocional cuando son usados en un contexto más individual y también tienen un uso colectivo cuando el pueblo se reunía para adorar a Dios. Y en ellos, en los salmos, los creyentes han encontrado un camino para acercarse a Dios. Entonces, en resumen, podemos ver que los creyentes continuamente, durante la historia bíblica, todos los creyentes en Yahvé, todos los creyentes en Dios, ellos han estado continuamente orando los salmos, han estado reflexionando en torno a ellos, los han cantado, los han predicado, han sido el motor y guía para guiar sus vidas en devoción a Dios. A través de los salmos, los creyentes han encontrado un camino para poder acercarse a Dios. Entonces, a grandes rasgos y de forma sintetizada, he tratado de explicarle un poco cuál es el uso que se le ha dado a los salmos a lo largo de su historia. Y esto nos anima también a entender cuál es el uso que podríamos darle nosotros a los salmos en nuestra historia, en nuestra vida. Que Dios te bendiga.